La locura venida del mar. Si el cielo alguna vez quisiera otorgarme una bendición, desearía que borrara las consecuencias que me acarreó una mera casualidad, la cual hizo que fijara los ojos en un cierto pedazo de papel para envoltura que estaba en el suelo. No se parecía a nada que pudiera yo hallar en el curso habitual de mi caminata diaria, pues provenía de un viejo ejemplar de un diario australiano, el Sydney Bulletin, del día 18 de abril de 1925. Ese papel había escapado incluso al servicio de información que durante los días de su publicación estuvo recolectando con avidez materiales para la investigación de mi tío. Para entonces ya casi había olvidado del todo mis pesquisas acerca de lo del profesor Ángel llamó el culto de Cthulhu, y estaba de visita con un amigo que había estudiado en Paterson, Nueva Jersey. Él era curador de un museo local y un mineralogista muy reputado. Ese día, examinando la reserva de muestras colocadas sin mucho cuidado en las repisas de almacenamiento de un cuarto trasero del museo, mi vista quedó atrapada por una rara fotografía de una de las viejas publicaciones extendidas debajo de las piedras. Era el ya mencionado Sydney Bulletin. Mi amigo tenía amplias relaciones en los lugares más inimaginables del extranjero, y la fotografía era un recorte de medio tono que mostraba la imagen de una espantosa efigie de piedra casi idéntica a la que Legras encontrara en el pantano. Limpiando con apremio el precioso contenido que estaba sobre la hoja, leí el artículo a detalle y acabé decepcionado al encontrar de una extensión apenas moderada. No obstante, lo que sugería era la portentosa significación para mi interés decaído, y decidí arrancar con cuidado aquel artículo para actuar cuanto antes. En él se leía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en el mar. El Vigilant vuelve remolcado un desprotegido yate artillado, de bandera neozelandesa. Un sobreviviente y un muerto hallados a bordo. Relato de una batalla desesperada y muerte en el mar. El marinero rescatado rehúsa dar detalles de la experiencia extraña. Lo encuentran en posesión de un raro ídolo. Habrá investigación. El Vigilant, carguero de la compañía Morrison en ruta desde Valparaíso, arribó esta mañana a su muelle en Darling Harbour, habiendo remolcado el daño y deshabilitado yate de vapor, fuertemente artillado, Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, el cual había sido visto el 12 de abril a los 34 grados 21 minutos de latitud sur y a los 152 grados 17 minutos longitud oeste. A bordo transportaba un hombre vivo y uno muerto. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente al sur de su ruta por tormentas excepcionalmente fuertes y olas gigantes. El 12 de abril el barco abandonado fue avisado y aun cuando éste parecía estar desierto, una vez que se abordó, descubrieron que llevaba un sobreviviente en condición semidelirante y un hombre que evidentemente estaba muerto hacía más de una semana. El sobreviviente se aferraba a un espantoso ídolo de piedra cuyo origen se desconoce, alrededor de 30 centímetros de alto, y ante cuya naturaleza todos los expertos de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo College Street se declaran completamente desconcertados. De esta, el sobreviviente dijo que la encontró en la cabina del yate en un pequeño altar tallado con patrones comunes. Este hombre, luego de recuperar el sentido, contó una historia extraña en exceso acerca de piratería y matanza. Su nombre es Gustav Johansen, un noruego medianamente educado, quien fungía como segundo oficial de la goleta de 2 mástiles, Emma, proveniente de Auckland, la cual salió rumbo a Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. La Emma, según su declaración, se retrasó y fue desviada de su curso en dirección muy al sur por la gran tormenta que tuvo lugar el 1 de marzo para el 22 del mismo mes, a los 49 grados 51 minutos de latitud sur y a los 128 grados 34 minutos de longitud este. Se encontraron con el Alert, tripulado por la gente extraña y de aspecto vil,
compuesta por canacas y mestizos, habiéndosele ordenado perentoriamente que diera la vuelta. El capitán Collins rehusó hacerlo y en ese momento la rara tripulación comenzó, sin ninguna advertencia, un incesante tiroteo en contra de la goleta, con una batería sorprendentemente pesada, donde un cañón de bronce formaba parte de los avíos del yate. Los hombres de la Emma dieron pelea, dijo el sobreviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los tiros bajo la línea de flotación, ellos se las arreglaron para lanzarse al costado de su rival y abordarlo, forcejeando con la salvaje tripulación en la cubierta del yate y viéndose obligados a matarlos a todos, siendo ellos más numerosos debido a su particularmente abominable y desesperada, aunque muy torpe, manera de pelear. 3 de los tripulantes de la Emma, incluyendo al capitán Collins y al primer oficial Green, murieron, y los restantes 8, bajo el mando del segundo oficial Johansen, procedieron a navegar el yate capturado, siguiendo con su ruta original para verificar si existía alguna razón que justificara la orden recibida de volver atrás. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla, aun cuando no se conoce la existencia de ninguna en esa parte del océano, y desembarcaron en ella. De alguna manera, 6 de los hombres murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extrañamente reservado en ese segmento de su relato y solo habla de su caída en un abismo rocoso. Más tarde, al parecer, uno de sus compañeros y él abordaron el yate y trataron de navegarlo, pero fueron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda muy poco a partir de ese momento y hasta su rescate del día 12, y ni siquiera registra en su mente cuándo fue que William Bride, su compañero, murió. La muerte de Bride no revela causa aparente, y es posible que fuera provocada por ansiedad o excesiva exposición a la intemperie. Las notas telegráficas desde Dunedin reportan que Alert era bien conocido como un barco mercante que recorría las islas y ostentaba una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques atraían con poca curiosidad, y habían llevado el ancla con mucha prisa justo después de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland le otorga a la Emma y su tripulación una reputación excelente, y Johansen es descrito como un hombre sombrío y digno. El almirantazgo habría una averiguación de todo el asunto, misma que comenzaría mañana, en la cual no se escatimará esfuerzo alguno para inducir a Johansen a que hable con mayor libertad de la que hasta el momento ha empezado. La nota no decía nada más, pero estaba bien la imagen del ídolo infernal. Y vaya tren de pensamientos que se puso en marcha en mi mente. Había encontrado un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Cthulhu y la evidencia de que debía buscar tanto por mar como por tierra. ¿Qué motivo había incitado a la tripulación de híbridos a ordenarle a la Emma que se retirara mientras al mismo tiempo navegaban en su repugnante ídolo? ¿Qué isla era aquella, en donde 6 tripulantes de la Emma habían muerto y sobre la cual el oficial Johansen se mantenía tan esquivo? ¿Qué era lo que la investigación del vicealmirantazgo había puesto al descubierto y que se sabía en Dunedin acerca del pernicioso culto? Y lo más maravilloso de todo, ¿qué vínculo profundo y sobrenatural había en las fechas, esas que ahora daban una significancia maligna y que innegablemente a la serie de eventos y que tan cuidadosamente anotara mi tío? Marzo 1 o febrero 28, de acuerdo con la línea internacional del cambio de fecha. En tal día habían sucedido el terremoto y la tormenta. Desde Dunedin y el Alert y su dañina tripulación salieron ansiosos, como si se les hubiese convocado de manera imperiosa. Y del otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña ciudad anegada y ciclópea, mientras un joven escultor había moldeado en estado de trance la forma aborrecible de Cthulhu. Marzo 23, la tripulación de la Emma desembarcaba en una isla desconocida y deja ahí 6 hombres muertos. En esa fecha, los sueños de hombres sensibles cobran un realismo exuberante y se oscurecen por temor a maleficios propósitos de un monstruo gigante, mientras un arquitecto pierde la razón y un escultor repentinamente entra en delirio. ¿Y qué hay de la tormenta del 2 de abril?
la fecha en la que cesaron todos los sueños de la ciudad cenagosa y Wilcox emergió sin daño visible del azote que le causaba aquella extraña fiebre. ¿Qué hay de todo esto? Y aquellas pistas que diera el viejo Castro acerca de los primigenios llegando de las estrellas y ahora sumergidos de su próximo reinado, su fiel culto y su dominio de los sueños. ¿Estaba yo tambaleándome en el borde de horrores cósmicos más allá de la capacidad del hombre para poder soportarlos? Si era así, estos seres debían ser horrores mentales solamente, porque, de alguna manera, el segundo día de abril se había puesto fin a cualquiera que fuese la amenaza monstruosa que había comenzado a sitiar las almas de la humanidad. Era tarde. Luego de un día de telegrafiar y hacer preparativos con urgencia, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren rumbo a San Francisco. En menos de un mes estaba en Dunedin, donde, sin embargo, hallé que se sabía muy poco de los integrantes del culto, y la información que permanecía viva solo se hallaba en viejas tabernas de marineros. Las sabandijas de los puertos eran demasiado vulgares para hacer mención especial de aquellas. Entre charlas ligeras y pláticas ambiguas, indagué acerca de un viaje tierra dentro que hicieran aquellos mestizos, trayecto durante el cual afirmaban haber notado un tenue tamborileo y llamas rojizas en las colinas distantes. En Auckland descubrí que, aun cuando Johansen regresó, su cabello rubio se había vuelto una mata blanca. Luego de la superficial y poco concluyente investigación en Sydney, había vendido su cabaña en West Street y navegado con su esposa hacia su antiguo hogar en Oslo. Sobre su perturbadora experiencia, nada había contado a sus amistades de lo que había revelado a los oficiales del almirantazgo. Por ello, lo único que pudieron hacer por mí fue darme su dirección en Oslo. Luego de eso, fui a Sydney y hablé, sin ningún provecho, con marineros e integrantes de la corte del vicealmirantazgo. Ahí estaba anclado el Alert, en la circular quay de Sydney Cove, pero ahora vendido y dedicado al comercio. Nada obtuve de su personal esquivo. La imagen acuclillada con su cabeza de jibia, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal inscrito con jeroglíficos se exhibía en el museo de Hyde Park. La estudié durante mucho tiempo, y muy bien, hallándola de una mano de obra siniestramente exquisita, y con el mismo absoluto misterio, terrible antigüedad y rareza de material que parecía no ser de este mundo, y que yo había observado ya en el espécimen más pequeño de Ligras. Los geólogos, me dijo el curador, habían concluido que se trataba de un enigma monstruoso, pues juraban que el mundo no albergaba rocas de ese tipo. Entonces pensé, con un estremecimiento, en lo que el viejo Castro le dijera a Legras acerca de los primigenios. Ellos habían llegado de las estrellas y traído sus imágenes consigo. Sacudido por un aturdimiento mental de la naturaleza que ya antes había experimentado, resolví entonces visitar al oficial Johansen en Oslo. Navegando rumbo a Londres, reembarqué de inmediato hacia la capital noruega y un día de otoño llegué a los ordenados muelles de las faldas de Egeberg. Descubrí que la dirección de Johansen quedaba en el antiguo pueblo de King Hardrada, el cual mantuvo vivo el nombre de Oslo durante todos los siglos en los que la ciudad mayor se enmascaró bajo el nombre de Cristianía. Llegué al lugar tras un breve trayecto en taxi. Luego llamé, con el corazón palpitándome en el pecho, a la puerta de un bonito y antiguo edificio con un frente de estuco. Una mujer de rostro triste y vestida de negro respondió a mi llamado, y quedé sorprendido por la decepción cuando me dijo, en un inglés quebrado, que Gustav Johansen ya no existía. No había sobrevivido mucho a su regreso, me dijo la esposa, porque los sucesos en el mar durante 1925 lo habían mermado. Él no le había contado más a ella de lo que ya había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito de cuestiones técnicas, como él lo llamaba, escrito en inglés, evidentemente para mantenerla a ella a salvo del peligro de leer accidentalmente algo de lo que allí señalado. Resulta que,
Durante una caminata por una calle estrecha cerca del atracadero de Gothenburg, le cayó encima un bulto de papeles desde la ventana de un ático. 2 marineros lascares de inmediato trataron de ayudarlo a ponerse de pie, pero murió antes de que la ambulancia pudiera llegar hasta donde se encontraba. Los médicos no encontraron una causa concreta de muerte y lo achacaron a un problema cardíaco, aunado a una constitución debilitada. Ahora siento que un sombrío terror me roe las entrañas y sé que nunca habrá de abandonarme hasta que yo también haya encontrado el reposo eterno, accidentalmente o de otra manera, persuadiendo a la viuda de que mi conexión con los asuntos técnicos de su esposo me daba suficientes derechos sobre su manuscrito. Me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Era un asunto simple, inconexo, el esfuerzo de un marinero ingenuo por hacer un diario post facto, que buscaba reconstruir día tras día aquel pavoroso viaje final. No me es posible transcribirlo exactamente con toda su complejidad y redundancia, pero diré que rindió lo suficiente para mostrarme lo que el sonido del agua contra los costados de la embarcación se hizo tan insoportable para mí que tuve que taparme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, incluso habiendo visto la ciudad, a la entidad, mas yo nunca volveré a dormir en calma, a pesar de los horrores que acechan sin cesar en el tiempo y el espacio detrás de la vida, y en esas blasfemias impías llegadas de las estrellas antiquísimas que sueñan en el fondo del mar, conocidas y favorecidas por un culto pesadillesco, listo y ansioso por liberarlas en el mundo cuando otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad de roca hasta el sol y el aire libre. El viaje de Johansen había comenzado justo como se lo relató al vicealmirantazgo. La Emma, con lastre, había salido de Auckland el 20 de febrero y había sentido la fuerza total de esa tempestad ocasionada por el terremoto, que debió hacer desde el fondo marino se elevara los horrores que llenaron de vapor los sueños de los hombres. Al recuperar el control, la embarcación avanzó a buen ritmo hasta que fue detenida por el Alert el 22 de marzo, y me fue posible sentir el pesar del oficial mientras escribía acerca de su carroñero y hundimiento. De los demoníacos cultistas morenos del Alert se refiere a ellos con notable horror. Había una cualidad peculiarmente abominable en ellos, la cual los hacía ver como si la destrucción que llevaban a cabo pareciera casi un deber, y durante las diligencias de la corte de investigación, Johansen mostró un asesoramiento ingenuo ante la carga cruentísima de la que fueron objeto él y su tripulación. Entonces, movidos por la curiosidad, una vez que habían capturado el yate bajo el mando de Johansen, los hombres vislumbraron una gran columna de roca que había emergido del mar a los 47 grados 9 minutos de latitud oeste y a los 123 grados 43 minutos de longitud sur, y llegaron a una costa de lodo, limo y arquitectura ciclópea, toda recubierta de algas. Esta no podía ser menos que la sustancia tangible del supremo terror de la tierra, la pesadillesca ciudad sepulcro de Riley, que fue construida incalculables eones antes de que comenzara la historia de las enormes e inmundas formas que bajaron desde las estrellas desconocidas. Allí yacía el gran Cthulhu y sus hordas y cultos en bóvedas verdes cenagosas, mandando por fin, luego de esas innumerables, los pensamientos que esparcían miedo entre los sueños de los más perceptivos y llamaban imperiosamente a sus fieles para que visitaran en un peregrinaje de liberación y restablecimiento. Johansen no sospechaba nada de eso, pero Dios sabe que vio lo suficiente. Yo supongo que solo una cima montañosa, la espantosa ciudad coronada por un monolito donde el gran Cthulhu estaba encerrado, fue lo que en realidad emergió del océano. Cuando pienso en la extensión de todo lo que podía estar aguardando ahí en el fondo, casi siento el impulso de suicidarme en el acto. Johansen y sus hombres quedaron sorprendidos por la majestuosa ciudad cósmica de esta Babilonia goteante de ancestrales daemones, y deben haber adivinado,
sin requerir mucha guía, que no se trataba de algo de este o cualquier otro planeta donde reinara la cordura.